La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. A todos, bienvenidos, ya estamos en el aire. Hoy es miércoles 20 de diciembre del año 2017. Estamos en vivo en toda la red Sodomco en el Perú, gracias a la familia dominicana. Rosa María Palacios les presenta en estos instantes A Pensar Más. ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos, y tenemos muy buenas noticias. Hoy día vamos a estar con Monseñor Cabrejos aquí en el estudio, y también vamos a estar un ratito por teléfono en unos instantes con Monseñor Norberto Strootman. Como ustedes saben, él es teólogo. Ayer recibí una llamada de él, muy preocupado, porque me dijo una cosa que es cierta. No le han preguntado a un filósofo, a un teólogo, ¿qué cosa es la moral? ¿Y por qué? Claro, tiene toda la razón. ¿Y por qué vacar a un presidente por incapaz moral? ¿No es cierto? ¿Y qué cosa es dentro de la filosofía y de la teología, que él ha estudiado profundamente? ¿No es cierto? ¿Qué cosa es ser un impedido moral? Entonces, dije, Monseñor, espero que usted me pueda dar una buena definición mañana y que esta llegue a los oídos de los señores congresistas de la República. Aun cuando esta definición no sea jurídica, es una definición filosófica. Y creo que va a ser muy útil escucharlo, porque aquí todo el mundo habla de vacancia por incapacidad moral y no hay un contenido para lo que es un incapaz moral, permanente, ¿no es cierto? Sin salvación, sin redención posible, porque es permanente. Eso es lo que dice la Constitución. A mí esa redacción siempre me pareció que era inadecuada. Yo entiendo una incapacidad física permanente, pero una incapacidad moral permanente, presumo que no hay una suspendida, ¿no? O sea, una que va y viene, salvo el pecador arrepentido, ¿no? Lógico que, bueno, no se arrepiente de lo que ha hecho. Tenemos varias noticias importantes antes de empezar nuestra entrevista con Monseñor Cabrejos y hablar de temas más gratos con el arzobispo de Trujillo, como la venida del Papa, que discúlpenme, señores congresistas, nos las están malogrando. Nos están malogrando la Navidad, nos están malogrando la venida del Papa, nos están malogrando unos eventos bien bonitos que teníamos para fin de año, y nos tenemos que dedicar a hablar de cómo quieren dar un golpe de Estado en el Perú. O sea, hasta la conferencia episcopal ha tenido que pronunciarse, ¿no es cierto?, distrayendo su tiempo valioso, y tenemos, señor, acá el comunicado que hemos leído ayer acá, distrayendo un tiempo valiosísimo que tienen que dedicar a otras materias para hablar de las tonterías que hacen en el Congreso de la República. Un montón de congresistas que cuando venga el Papa van a estar ahí paraditos, dándose golpes de pecho, diciendo, sí señor, sí, Santo Padre, le beso las manos, Santo Padre. Sí, claro, ya, muy bien. A ver, noticias importantes el día de ayer. Habló el señor Sepúlveda, que aparentemente no quería hablar. El Comercio y el Mercurio de Chile tuvieron una coordinación. Fernando Vivas estuvo en Santiago y se ha hecho una entrevista grabada, pero también es una entrevista para prensa escrita, así que cualquiera la puede leer, donde Sepúlveda dice, bueno, exactamente lo que dice el presidente: soy 25 años menor que el presidente, no puedo ser pues su amigo personal, no voy los fines de semana a su casa, no soy padrino de mis hijos, él no es padrino de mis hijos. Es una persona que empezó muy joven, tiene 50 y tantos años, de la mano de Kuczynski. Esa es la verdad. No tenía su propia empresa y utilizó la empresa de Kuczynski sin pedirle permiso para hacer lo que quiso. Y cuando Kuczynski se dio cuenta, ya era demasiado tarde. No dice eso él, por cierto, pero aclara perfectamente que jamás le pidió permiso al presidente y que el presidente no estaba ni enterado de sus gestiones, porque en ese medio no se requería un permiso especial, así de simple, claro, para cada transacción, y que él sabía, el presidente, que el señor era gestor, pero que no sabía que gestionaba con tal o cual, y que nunca conoció, y que jamás intervino en un negocio particular, porque la intervención del presidente era absolutamente innecesaria. Ha dicho más, que la señora Nancy Lange solamente los apoyó en un momento
para identificar inversionistas institucionales. Es decir, tú haces una lista de todo el mundo y dices, bueno, en este país, ¿quiénes invierten? Las AFPs, ¿cómo se llaman? Tal. En ese otro país, ¿quiénes invierten? Las mutuales, no sé qué, los bancos. Ese era su trabajo, que dejó cuando su hija iba a nacer. Su hija ahora tiene 20 años, o sea, hace más de 20 años que la señora no se dedica a actividad lucrativa. Entonces, de este tipo, ¿cómo pueden perseguirla por esto citándola al Congreso? ¿Saben qué? Qué mal se defiende el presidente, ¿no? De ayer me llamó una persona y me hizo gracia porque me dijo, a ver, Rosa María, explícame esto, muy preocupada. Si un congresista o un funcionario público, cualquiera que esté, tiene su empresa, y su empresa, ya, él se aleja de su empresa, sigue siendo accionista, pues se aleja de su empresa, ¿ya? Pero su empresa le vende algo a alguien y esa a su vez se la vende al Estado. ¿Hay algún delito? No, ninguno. Le dije, te pongo un ejemplo. Drocasa, la empresa del señor Klimper, el señor Klimper era ministro de Estado, yo les aseguro que, por ejemplo, le vendía suero a sus distribuidores, ¿no es cierto? Y resulta que un distribuidor le vendía suero a un hospital del Estado. ¡Ah! Ahí está. No, ¿ahí está qué? O sea, ese es el negocio del distribuidor con el Estado. Pero el negocio entre el distribuidor y Drocasa es un negocio completamente privado. Así lo trató de explicar el presidente, pésimamente mal explicado el domingo. O sea, es un negocio entre privados, nadie le entendía nada, ¿no? Pero esa es la verdad. O sea, imagínate el vaso de leche, claro, típica, ¿no? Imagínense ustedes que el dueño de Gloria decide ser, no sé, ministro, ¿ya? No, eso no va a suceder, pero supongamos, ¿ya? Entonces él tiene sus latas de leche que vende normalmente, y sus distribuidores, no él, no la empresa, sus distribuidores en una provincia, ¿no es cierto?, participan, ganan un concurso y venden leche. Entonces, ahí está la prueba que el dinero del Estado ha llegado al accionista. Pucha, dando 16 saltos, por supuesto, porque el distribuidor saca su ganancia, de ahí le pagan de ahí es exactamente lo mismo. O sea, este es un concesionario del Estado que contrata a un privado. Es decir, al concesionario el Estado, ¿quién le paga? Le paga el Estado. El concesionario, ¿a quién le paga? A privados, a muchos privados. Uno de esos privados es un banco de inversión. Otro de esos privados es el arquitecto que le diseña no sé qué. Otro de esos privados es el ingeniero que le hace el estudio de suelos. Otro de esos privados. Entonces resulta, no podrías contratar por vía indirecta absolutamente nada. Y créanme, si ese va a ser el plan, yo creo que al señor Vizcarra no le van a permitir juramentar, porque el señor Vizcarra tiene empresa constructora. Entonces, si su empresa fue subcontratada por una contratista que a su vez contrataba con una empresa brasilera, díganme ustedes cómo va a poder ser presidente. En ese esquema mental enloquecido que tienen en el Perú, nadie puede hacer nada. Entonces, no tuerzan la ley. ¿Saben qué? Yo voy a hacer una comparación ahora. Estamos en una radio pastoral y la puedo hacer. Y es no es una blasfemia, quiero que me entiendan bien, ¿no? En la historia de la humanidad han habido personas a las cuales les han hecho juicios, sí. Las han llevado ante autoridades, sí. Les han dicho que se confiesen culpables. Y han dicho, sí, lo que usted dice es verdad. Yo soy el rey de los judíos, si usted lo dice. Y con excusa los crucifican. Nunca se ha necesitado mucho para que una turba grite Barrabás, Barrabás, ¿o no? Porque yo siempre digo, por mayoría crucificaron a Cristo, ¿eh? Y que una mayoría en el Parlamento grite, liberen a Barrabás, o sea, a Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, y crucifiquen al otro, que parece más ladrón, eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que no estén crucificando al equivocado. Y no es que este hombre no sea un hombre y no tenga defectos, por supuesto que los tiene, es un ser humano. Pero le están buscando 4 pies al gato, y hay que decirlo. En Río Revuelto, ganancia pescadores. A mí no se me sorprende que el fujimorismo quiera hacer esto. Mejor dicho, que Keiko Fujimori quiera hacer esto. Ella. Porque ella da la orden y el resto obedece. No me sorprende. Lo que me sorprende es Marco Arana. ¡Qué vergüenza, por el amor de Dios! Un hombre de izquierda, que ha sido sacerdote, que se supone que quiere el bien común para el país.
aprovechándose esta coyuntura para ver cómo se coloca, ¿no? Y no es el único, pero sí el que más me sorprende, de verdad. O sea, una persona de izquierda, de furgón de cola de los fujimoristas, que le han dicho rojete, terruco, que han perseguido a su gente siempre. Y durante todo este congreso, a 2 de sus congresistas los llevaron a la Comisión de Ética por terrucos, por dar una opinión. Pro terruco, rojete. O sea, ¿qué cosa? A esa gente le va a dar el voto el señor Marco Arana. No, eso me parece increíble. Sé que tienen divisiones, ver para creer, ¿no es cierto? De los apristas tampoco me sorprende nada, como les he dicho, ellos van a votar cuando estén seguros que hay los 87 votos. Si no, ni hablar, pues, porque ahí sí, si pierden, pasan a la historia como la bancada golpista. Como la fujimorista, que pasará como la bancada golpista, porque quítense la venda de los ojos. Esto es un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado, no es otra cosa. Cuando no hay ningún motivo para aplicar una disposición constitucional que no le aplica a Pedro Pablo Kuczynski, no hay nada que discutir. La otra buena noticia, dentro de las tristezas de este fin de año, es que la señora Mercedes Arauz parece que nos escuchó ayer, este programita que es modesto, o el de la República, no sé, y ya va a presentar su carta de renuncia. Es más, me dicen que ya la firmó. O sea que la tiene lista. Si vacan al presidente de la República, ella va a estar mañana con él en el Congreso, ella inmediatamente renuncia. Falta, como dicen, que Vizcarra converse con el presidente, cosa que va a suceder durante la emisión de este programa, porque se van a reunir a las 8:30 de la mañana, me parece, o 9 de la mañana acá en Palacio de Gobierno. ¿Ya? Y que le expliquen bien que los congresistas no quieren nuevas elecciones. Y si los 2 vicepresidentes presentan su renuncia, tienen que ir a nuevas elecciones. Entonces ahí se les acaba la payasada, pues, ¿no? Es bien fácil, ¿no? A ver, papito, ¿tú quieres nuevas elecciones? No, yo quiero durar hasta el 2021, me he comprado mi casita, la estoy pagando a plazos, ¿no? Con lo que me entra todos los meses, se acabó tu casita, cholo. Te votan el 28 de julio, porque a estos no los reelige nadie. Miren, la tasa de reelección es de menos del 15%. Y ustedes miran, no, que con Fujimori va a sacar 100 congresistas. Sí, 100 sacará, pero serán otros 100, no estos 100. ¿Ok? Entonces, ni 50 ni 20 creo que saque. De verdad, esto es una vergüenza. Les han dado un poder inmenso y lo único que han hecho es destruir al país sistemáticamente con ese poder, sin parar, mes a mes. Todos los meses tenemos un problema. Todos los meses tenemos, y ahora el problema número 1 de Keiko Fujimori es sacar al presidente. ¿Para qué? Para que no la metan presa a ella. Hoy día tenía su tercera citación con Fiscalía, tampoco va a ir, postergada, porque la reina puede postergar 25 veces las citaciones a Fiscalía y no le dicen que es obstrucción de la justicia. En cambio, Humala, que es un pavazo, también llega 15 minutos tarde, obstrucción, peligro de fuga, ¿no? Y va a ser 6 meses que está dentro. En Canadá, como dicen, pero en Canadá no el de donde estaba Vizcarra, sino el verdadero. Y la Corte Suprema no quiere dar su casación. No, señor, no traiga acá sus cosas, ¿ah? Como dicen, hoy no, joven, ya, igualito. Hoy no. La Corte Suprema le ha hecho los humanos que no va a haber, no es que va a pensarlo y sí, efectivamente, hasta con improcedente, y no te voy a ver, ¿ya? Chao, fuchi, larguito. Entonces, no tienen a dónde apelar. No tienen a dónde apelar. Se les acabó las apelaciones. Y se tienen que quedar 18 meses en cana hasta hoy sin acusación fiscal, sin juicio. Evidentemente, como miles de presos en el Perú, ¿ah? Pero bueno, este no es cualquier preso, fue el presidente del Perú. Entonces, acúsalo de algo. Cuando todos estos comiencen a acusar de cualquier cosa a todo el mundo, lo que no saben es que terminas tú también siendo acusado. Así que no te quejes. Pero bueno. Sea como fuere la situación, permíteme, Rosa María, de, por ejemplo, presentar ambos vicepresidentes su renuncia y esto provocar que el Congreso no vote a favor de la vacancia, igual los pone en evidencia, ¿no? Bueno, igual los pone en evidencia. Hay algunas personas que creen de buena fe, seguramente ellos también, que no podemos entregarle a Galarreta la presidencia del Perú. Porque esto va a ser terrible, porque no se van a querer ir. Bueno, discúlpenme, ya lo sacamos una vez, ¿no?
los podemos volver a sacar. Cuando Fujimori quiso perpetuarse en el poder, según él, electo en una elección pues correctísima, que fue más espuria que el demonio, y hay otra cosa que no debemos olvidar nunca. Esto es como Star Wars, ¿ya? Que la fuerza te acompañe. El artículo 46 de la Constitución. ¿Tú conoces el artículo 46 de la Constitución? Ah, de ese no les he hablado todavía porque no era pertinente hablarles, pero les voy a hablar, porque si el señor Galarreta no quiere convocar elecciones o quiere ponerse muy mañosón, así con la aplicación del mandato constitucional que le ordena convocar elecciones de inmediato, no dice pasado tercer día, no, el mismo día, de inmediato. Hay un artículo en la Constitución del Perú también, perdón, que está destinado a que los que se quieren hacer los sapos no se sapeen. Y se llama el artículo 46. Y paso a leérselo, porque este artículo nos involucra a todos los peruanos. Que despacio avanza mi Constitución, estoy pasando acá las páginas, no avanza rápido mi Constitución, que siempre la llevo en la cartera y hoy día no la traje, pero es muy importante que les lea este articulito. ¿Qué dice el artículo 46 de la Constitución, que está en el título del Estado de la Nación? Dice lo siguiente: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. ¿Ah? Entonces, si el señor no convoca elecciones inmediato, es un gobierno usurpador, porque no está cumpliendo, ¿no es cierto?, las funciones públicas, lo que dice, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Asume, no convoca elecciones, violación de la Constitución, derecho de insurgencia. Y no tenemos ninguna obligación, ¿no es cierto?, siquiera de pagar impuestos, porque se trata de un gobierno usurpador. Y lo gana en el Poder Judicial. Acá dice el artículo 46, son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Por lo tanto, todo el gobierno está usurpando función pública. Sus actos son nulos. Se ha quedado Ismael pensando, ¿ya lo leíste? Lo estoy leyendo. ¿Estás asustado? Asunto, sí. ¿Estás asustado? A ver, pues. De verdad que sí. Nos vamos pues por el artículo 46. Pero ¿no sería muy incendiario en medio de esta coyuntura? Bueno, a mí me tienes que llamar para la guerra, no me llames para la paz. Esa es la meta. Bueno, monseñor Cabrejo, puedo hablar porque yo los estoy escuchando. Bienvenido. Bienvenido, bueno, yo monseñor. acabo de llegar de Roma, he estado con el Santo Padre. ¡Qué bueno! Por el asunto de la visita papal y de manera especial también por Trujillo, pero evidentemente allá llegaban las noticias estas y que realmente son desde el punto de vista así civil y también religioso, son alarmantes, ¿no? Yo no sé, tú me dices que ayer han leído el documento, yo no sé si lo han comentado el comunicado, ¿no? Acá sí, pues padre, pero usted sabe que en el resto de los medios... Pero a mí sí me gustaría enfatizar algunas cosas, ¿no? Escuchándote, ¿no? Primero, yo creo que hay que hacer un llamado de manera especial, bueno, a toda la sociedad, pero de manera especial a los políticos, a los congresistas y a todos los medios de comunicación, porque lo que está sucediendo y lo que puede suceder el día de mañana es extremadamente grave. Y peligrosísimo. La gente no entiende, o sea, lo que está metiendo. Se va a ir contra lo que todo el mundo defiende, se va contra la institucionalidad de las grandes, valga la redundancia, de las grandes instituciones del país. ¿Así es? ¿No? Entonces, eso está clarísimo. Se han ido contra la Fiscalía, se han ido contra el Tribunal Constitucional, se han ido contra la Presidencia de la República. ¿Qué pasa si mañana la población se va contra el Congreso? Claro, bueno, no, monseñor, no es mañana, es hoy día. Pero todo el mundo pide que se vaya. Por eso, como reflexión, ¿qué pasa si mañana se pide que se va contra el Congreso? Entonces, aquí hay un debilitamiento de la institucionalidad de todos los poderes, y esto es extremadamente grave. Ahora, evidentemente, también es verdad que ustedes acaban de hablar con otros términos,
en la iglesia se conoce lo que ustedes acaban de decir de no obedecer, en la iglesia se conoce como objeción de conciencia. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y objeción de conciencia en la cual nadie está obligado a seguir, a obedecer por respeto profundo a la conciencia, ¿no? Evidentemente ahí entran asuntos éticos, morales, ustedes lo enfocan desde el punto de vista político, pero al final es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es un punto. Por otro lado, yo te escuché hablar de esta incapacidad moral permanente. Es un término muy, por decir, complicado para explicarlo así de una forma sencilla, pero también se puede decir que no hay, el único ser que puede determinar incapacidad moral permanente frente a un ser humano es Dios. Así es. Un ser capaz de redención, un ser capaz de salvación, un ser capaz de arrepentimiento. O sea que ese término está pésimamente utilizado, Sí, está lo sé. fuera de contexto. Yo creo que hay que realmente No, pensar y repensar. Desde el punto de vista y- filosófico es un desastre. No Pero solamente bueno. desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, moral, Claro, del moral. punto de vista bíblico. Claro. El único ser que puede decir aquí no hay forma de salvación es Dios, y eso es en una opción fundamental frente a Dios. ¿Me salvo o no me salvo? ¿Escojo a Dios o me voy contra Dios? Monseñor, que tire la primera piedra y que esté libre de pecado. Claro, o sea, nadie está, el ser humano no está libre no está libre de culpa, ¿no? Es el famoso ejemplo de Cristo, ¿no? Así El que es. esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Así es, No todo. quedó nadie, o sea, No queda nadie. no, y es como decir que no hay más fe en la posibilidad de un Dios salvador, redentor, o de la capacidad de un ser humano de reaccionar y de salvarse, ¿no? O sea, Correcto. eso es. Por otro lado, tú has mencionado otro elemento que tiene que ver con esa objeción de conciencia, ¿no? Yo haría una invocación mañana, aunque no es mi campo específico, yo no tengo formación política, no es que uno intervenga, pero también somos ciudadanos, ¿no? supuesto. Evidentemente, y la iglesia siempre No, ha señor, intervenido. No hay nada más político que un obispo. Bueno, en el sentido político. de la gran política, Exactamente, no de no la la política politiquería. partidaria No. o politiquería, No. porque todos somos al final, el ser humano es un ser político. Porque el ser político es el ser gregario y discernir entre el bien común. Así es, Eso es. así es, ¿no? Entonces yo haría una llamada de atención a esto, y quizá es bastante fuerte. Cuando se vota por consigna, se despersonaliza, y esto es grave, ¿no? O sea, asuntos de conciencia. por eso, cuando se vota por consigna, o sea, si hay una consigna realmente porque está premeditado, que es un bien común, es un bien mayor, es el bien de la sociedad, cambia. Pero cuando es simplemente votar por votar, es una despersonalización. Yo sí creo que el día de mañana, si los señores congresistas votan, tendrían que votar en estricta conciencia frente a su propio ser interior y frente a la responsabilidad del país. Es muy grave. Van a desestabilizar el país, y van a desestabilizar también, y esto desde el punto de vista como iglesia, la visita del Papa. Yo creo que la visita del Papa va a quedar en un segundo lugar. Yo creo que no es justo, no es tampoco prudente en estas circunstancias hacerlo. Hay una palabra que creo que tú has empleado, y creo que los diarios también emplean, es el debido proceso. Claro. El debido proceso es clave en este momento. Las grandes causas, así sean verdaderas, pueden fallar si no ha habido el debido proceso. Y en esto yo pienso que hay que exigir y recurrir a un debido proceso, y solamente después de un debido proceso largo es que se podría optar, y no al apresuramiento como está sucediendo en este momento. Me dicen, usted está en Radio Santa Rosa, te queremos escuchar a ti, no a un cura. Miren, señores, les voy a explicar. Esta radio es de propiedad, ¿ya?, de los curas, ¿ya?, para que tengan bien claro. Es una radio pastoral a la cual yo soy invitada porque soy católica y estoy muy orgullosa de ser católica. Obviamente no soy una buena católica, soy bastante malita, hago mis esfuerzos, y acá los padres a veces me dan una manito para ser una persona mejor. Pero, acá esto es una radio pastoral, y obviamente Monseñor Cabrejos, Monseñor Roberto Strongman, que son los encargados de la visita en Trujillo, del área de comunicaciones también, nuestro Monseñor David García, nos están ayudando mucho, y nosotros los hemos anunciado que con todo cariño estaremos en Puerto Maldonado. Esa es nuestra tarea. Así nos toca, desde el miércoles anterior hasta el sábado vamos a estar en Puerto Maldonado. Pero vamos a hacer ahora una pausa, vamos a regresar, porque lo queremos que también Monseñor Cabrejos
nos cuente una cosa que a mí me parece muy bonita. En la primera iglesia, al principio de los tiempos, dicen los Hechos de los Apóstoles, que la iglesia rezaba unida. Cuando Sí. Pedro estaba preso, mientras tanto la iglesia rezaba unida, ¿no es cierto? Sí. Porque habían metido preso a Pedro, Sí. ¿no es cierto? Y Dios hizo un milagro, salvó a Pedro de la cárcel. Sí. No lo salvó de la cruz, ciertamente, pero lo salvó de la cárcel porque tenía que salir de la cárcel para organizar la iglesia. Sí. Así que una señora nos llamó ayer al final del programa y dijo, oigan, ustedes son una radio pastoral, ¿no pueden pedir que recen por el presidente? Así es. Y sí, nosotros dijimos, sí, qué buena idea, no se me había ocurrido. Vamos a rezar entonces por el Así es. presidente. Hay que rezar por el presidente, hay que rezar por el Perú. Claro. Hay que rezar por todos los peruanos, porque lo de la decisión de mañana involucra a todos los peruanos, a todo el Perú y al futuro del país. Así es. Nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Quédense con nosotros, ya volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De Medios de Comunicación integrada en Lima por Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, RCD, en Arequipa, Radio San Martín, en Cusco, Radio Veritas, RTV, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote también transmite en vivo en AM, FM y estamos en línea también, Rosa María. Así es. Y mientras paramos un ratito a hablar de cosas desagradables, Monseñor Cabrejos viene de Roma, se acaba de bajar del avión esta madrugada. Ha estado, ya sé que estás, no te pongas nervioso, mi productor está nervioso. Estamos tratando de bajar en audio y en video un mensaje que el Papa ha grabado con él, con su propio teléfono, para todos los peruanos y sobre todo para la comunidad de Trujillo, ¿no? Que evidentemente... Todo el norte peruano. De todo el norte peruano, por supuesto, que van a estar con el Papa. Monseñor Cipriani también fue a Roma. Sí. Usted sí, también. Sí. Pero nuestro pobre Monseñor García no va, ¿no? Porque creo que muy pobre es nuestro Monseñor. No, de lo más pobre de todo. las visitas tienen relación con la visita papal. No, yo sé, Sí, pero el claro. de Puerto Maldonado, pero mi pobre Monseñor es el más pobre. No llega, creo que no. Puerto Maldonado está muy lejos. Bueno, ¿y cómo lo encontró el Papa? Cuéntenos un poco. Mire, en realidad el encuentro lo hemos tenido el día sábado Ya. al mediodía, 11 de la mañana, la víspera del cumpleaños del Papa. El Papa Ya. estaba se le veía muy contento, feliz, ¿no? O sea, yo pienso, el trabajo que hace es un trabajo maravilloso a nivel del Servicio Universal de la Iglesia, pero también como lo he expresado y está en el video, él tiene muchas ganas, muchas ansias de venir aquí al Perú. No, vas a hablar en castellano, le debe No, gustar, ¿no? bueno, él habla un castellano, es normal, es argentino, todo el acento argentino, ¿no? Claro. Y lo van a poder ver, notar No, en el video. obviamente, Pero obviamente. ciertamente que él ansía venir al Perú. Creo que nosotros los peruanos debemos recibirlo con gozo, con alegría, debemos de seguir preparándonos mucho, con mucho entusiasmo para recibir esta gran visita de un pastor universal que es también al mismo tiempo un líder, un gran líder en el mundo. Ahora, Espiritual. hay dos cosas que se han montado un poco, ¿no? La preparación del Adviento y la preparación de la venida del Papa. Sí, bueno. En sus aspectos espirituales me refiero, Sí, ¿no? Entonces, sí. muchas de las cosas que se dicen en las semanas de Adviento Sí. parecen ser, ¿no es Sí. cierto?, hechas como para la venida del Papa, ¿no? Sí. Allá en el camino, hay cosas que son muy... Sí, son cuestiones litúrgicas que la Iglesia siempre tiene, No, yo también sé. teológicas, bíblicas desde el punto de vista del Adviento, pero ciertamente que es válido para la preparación para la visita papal, ¿no? O sea, esto ciertamente que es así, ¿no? Monseñor, por favor, Monseñor David Martínez, me estoy confundiendo con Monseñor Como García, que es de Cañete. así es. David Martínez es el Lo que de pasa es que Puerto yo Maldonado. Lo que pasa es que yo tengo mi obispo de Cañete también, porque soy vecina de Cañete, que es García, entonces siempre me equivoco. Ricardo García. Ricardo García, Así claro, es, que así es es. mi Monseñor de Cañete, Sí, lo así confundo es. con mi Monseñor de Puerto Maldonado. Bueno, muy bien. muy bien. David Martínez. Claro, entonces, ha sido una coincidencia feliz y que puede ayudar a los que seguimos la liturgia del Adviento. Sí, ¿no? Qué curioso, justo están hablando de esto y de lo otro, de allanar el camino, de prepararse, de que viene uno más grande, de que es importante, ¿no?
termina el Adviento, viene Sagrada Familia y de ahí nomás estamos con la venida del Papa encima. Así es. Aparte de esto, que el objetivo de toda visita papal, como también la preparación del Adviento es prepararnos para que el Señor llegue a nuestro corazón. Creo que el ser humano permanentemente siempre debe prepararse para recibir al Señor. La opción de Dios jamás está cerrada para nadie, ¿no? En este contexto, tú has enmarcado bien esta cuaresma, por decir así, con la visita del Papa. El mensaje, el lema del Papa es que la Conferencia Episcopal Peruana escogió es unidos por la esperanza. Nosotros, el ser humano necesita no solamente tener esperanza, el ser humano necesita albergar, cuidar, calentar, por decir así, esa esperanza. Esperanza en sus propios deseos, anhelos, esperanza en su propia familia, como peruanos, esperanza en el Perú. O sea, yo pienso que el Papa sí va a tener, conoce la realidad misma, conoce bien todos los acontecimientos, conoce todo lo que está pasando en el Perú expresamente ahora con esta próxima visita papal. Yo creo que sí va a tener no solamente palabras, sino va a tener gestos, hechos que nos van a hacer pensar, nos van a hacer reflexionar para caminar juntos. Esto también es el Adviento, un caminar juntos por el bien común, por el bien de la sociedad. El lunes usted no estaba acá, pero un pueblo bien desasosegado el nuestro, no sabe el desasosiego. Porque, aunque parezca mentira, la gente escuchó al presidente el domingo en la noche y la sensación fue, no ha explicado nada. Pero aunque parezca mentira, y viendo una encuesta privada que se hizo antes y después, ¿no es cierto? Fíjese usted cómo es la gente generosa, me sorprendió. Porque la mayoría vio a un hombre mayor al cual se le estaba, que muy valientemente se sentó con quien le pusieron por delante y lo vapulearon como pudieron. Y que no se supo explicar porque se demora en contestar, porque habla despacio. Porque si le haces 3 preguntas seguidas no te contesta ni la mitad de la primera. Así es. Que dijo 3 cosas. Les pido perdón, yo soy inocente y el fujimorismo tiene la culpa. Una y otra vez, que son 3 cosas que no ha dicho en todo su mandato, ¿ok? Nunca ha dicho el fujimorismo tiene la culpa, siempre ha tratado de ser cristianamente, siempre ha tratado de poner la otra mejilla. Y eso es lo que quería preguntarle. Sí. ¿Tenemos que ser así los vivazos o tenemos que ser así de pavos como el presidente de la República, que dice, no, todo el fujimorismo se le viene encima y dicen, bueno, no, yo creo que no son malas personas, son personas confundidas? Creo que todavía cree que son personas confundidas, ¿eh? Ahora no, creo que ahora ya entendió que vienen por él, pero a los católicos nos dice, oye, eso de poner la otra mejilla, ¿no? Que te chanquen todos encima, que te pasen por encima. Mira, el ser humano es muy complejo desde sus orígenes, y esa es la consecuencia del pecado original, es el desorden, ¿no? Pero también una palabra que quizá, esta es una radio pastoral como tú dices, también hay que tener presente que el espíritu del mal actúa en el ser humano. Claro. No vamos a echarle la culpa ahorita a todo el espíritu del mal, es verdad, pero es una realidad presente en el ser humano. Yo creo, mira, yo no he escuchado, porque yo acabo de venir de Roma, si el presidente ha pedido perdón, que es valiente, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando el Papa Juan Pablo II, por asuntos de la historia de la Iglesia, pidió perdón y la gente aceptó. El Papa ha pedido perdón. Un presidente que pida perdón es valiente. Yo creo que también siempre hay que darle oportunidad al ser humano. Pero cuando hablas tú de bancadas, de situaciones, de esto, él ha dicho, soy inocente, muy bien. También hay que darle la oportunidad de que él pueda probar su inocencia, y esto es un debido proceso. Lo cual se llama, aunque usted no lo crea en derecho, eso se llama la prueba del diablo. Bueno, porque probar tu inocencia es imposible. Tienen que probarte que tú eres culpable. Es al revés. Así es, ¿no es al revés, probar que es culpable. Porque, a ver, pruébeme usted que es inocente, pero ¿cómo le pruebo que es inocente? Yo no he hecho nada malo, eso es lo que usted dice, pero es al revés. Claro, pero por eso digo, ¿no? Yo pienso que la palabra clave acá en el aspecto jurídico es el debido proceso. Según el tercer punto que yo quiero remarcar es que, miren, pensemos en el Perú, no pensemos en bienes particulares, en bienes grupales, en intereses grupales particulares. El Perú está en juego
no solamente la institucionalidad del país, sino el prestigio del país. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado verdaderamente, como dicen, un llamado a la conciencia personal, no grupal, de los 130 congresistas. De los 130 congresistas o el número que sea, porque mañana, Dios no quiera, van por ellos. Mañana van por ellos. Y va el pueblo peruano. Y esto yo creo, esto es muy grave, esto es muy delicado y abre un espacio al derecho de insurgencia, pues, o sea, es claro. Y ese es el desorden absoluto. Sí, hay una frase latina, ya que tú acabas de mencionar desorden, hay una frase latina que dice, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Clásica. Se implanta el desorden y el caos va a reinar en el Perú. Y esto yo creo que no tenemos, o sea, tenemos el derecho de defender esta democracia, de defender el Estado de Derecho, tenemos que tener el deber de respetar el debido proceso, aunque esta palabra sale sistemáticamente, entiende, ¿no? pero es así. Y en esto no es cuestión de que sea uno religioso o sacerdote o cura, como dicen, no, somos ciudadanos, somos peruanos. El Perú es nuestro. El Perú depende de nosotros, de los peruanos. Claro, de nadie más. Vamos a escuchar al Papa, ahora sí. Qué bueno. Y tenemos audio y video para los que nos siguen en Facebook Live, nos pueden ver al Papa que habla directamente con el teléfono celular de Monseñor Cabrejo, o sea, de frente. De frente, Qué moderno, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar. No, pero aparte moderno, qué bueno, qué generoso es, ¿no? Qué generoso, a ver. A mis queridos hermanos del norte peruano, a quien voy a encontrar en Trujillo, que vendrán con sus imágenes, con sus patronos, con la Virgen. Un saludo grande. Tengo muchas ganas de encontrarme con ustedes para alabar a Dios, para darle gracias a Dios por la historia de santidad del pueblo de ustedes. Perú tiene tantos santos. Sé que ustedes son más de 8 millones. Los saludo con todo mi corazón. Les doy mi bendición y les pido que recen por mí. Y también les quiero dar un regalo. Le voy a pedir a la Virgen que los cuide especialmente. Que Dios los bendiga. Muy, muy bonito, ¿eh? Y además primicia para todo el Perú. Y esta grabación quedará confiscada. No me Por supuesto, los otros medios me van a protestar, Monseñor. Bueno, lo que pasa es que pero, Monseñor, ha sido esta circunstancia. Nosotros somos chiquititos, no nos invitan a nada, estamos en la cola de todo. Nosotros somos como Cebedeo. No es verdad. Tienes una gran influencia en la sociedad peruana. En la sociedad peruana. Mira, sí, Cebedeo crea su opinión y es muy importante. Pero Cebedeo no es el que se trepa al árbol. Claro, y nosotros nos vamos a tener que trepar a la antena en Puerto Madonna para que nos veamos, vamos a tener que hacer así, desde lejos, pero no importa, somos chiquitos, pero estamos, y es lo que queremos. Sí. Y yo lo que me preguntaba es, ¿qué presidente va a recibir al Papa? Usted no se puede imaginar cómo he pensado eso. No, yo espero que sea el presidente Kuczynski. Yo no tengo ninguna opción política en esto porque creo que nosotros no deberíamos optar, pero el presidente elegido fue él. Yo creo que debe ser el presidente Kuczynski quien reciba al Papa. Y los poderes del Estado igual, en este orden, en ese equilibrio. Tú dijiste una palabra, el Papa va a venir y todos van a estar en primera fila. Es verdad, es la parte humana. También tienen el derecho de estar en la primera fila. No, eso no es ponerse en contra de nadie. Yo pienso que todos queremos al Papa. El Papa es el primer Papa latinoamericano, es el segundo Papa que viene al Perú después de 33 años y creo que se merece también un orden institucional, un orden institucional. Porque es una doble visita, la gente es una doble visita, es el pastor supremo de la iglesia en la tierra, en el mundo, pero también es un jefe de Estado. Así es. Y las coordinaciones no se hacen de la noche a la mañana. No. Se vienen coordinando meses, mucho tiempo y evidentemente esto no amerita una cosa así. Claro, de un cambio
cambio tan brusco. Tan El Papa brusco, está llegando un cambio tan apresurado. Miren, son menos de 30 días. Hay que montar centros de prensa, hay que montar toda la seguridad. Ya el Canal 7 está trabajando en ya un despliegue gigantesco. Una capacidad maratónica inmensa, ¿no? Inmensa, Realmente él y todos los medios de comunicación, Claro. hay periodistas acreditados. Hay Claro. 70 periodistas acreditados en el vuelo papal. O sea, es una organización macro, gran ¿Cómo organización. ¿Cómo hago yo para Entonces, entrar al vuelo papal? ¿cómo se puede echar por la borda de un momento a otro una situación así? Monseñor Cabrejo, ¿y cómo hago yo para subirme al vuelo papal? Eso me encantaría. Por lo menos de Madre Dios a Lima. Le hacemos acá una entrevista para Radio Santa Rosa. Sí, bueno, vamos Se podría, tiene que ¿no? hacer su pedido, tiene que hacer su pedido por Ese escrito. es por escrito, siempre es una cosa Si me permite tramitadora. un poco de... Y no estamos ya un poco lejos ya. Sí. Pero no, solamente una jaladita, ¿no? De Puerto Maldonado a Lima, Sí. su hora y media. y Siempre le hay saca todo. posibilidades en los Hay aviones muchas que hay, ¿no? cosas que el Sí. pueblo peruano quiere saber. Así es. Que no conoce, que hay que explicar. Sí. Nosotros hemos fallado mucho en la catequesis, hemos fallado mucho en explicar cosas. Sí. Lamentablemente, incluso personas bautizadas que se han alejado de la Sí. iglesia, se han alejado de la iglesia porque, uno, no han encontrado acogida en la iglesia, Sí, lo cual también es culpa, también- lo cual también es culpa de todos. También es verdad, sí. ¿Ya? Y dos, se han alejado de la iglesia porque no han recibido una adecuada formación. Sí, también Si es nadie lo cierto. forma, Así es. si nadie salvo que tengas una espiritualidad una piedad muy grande, que Así no es. es la mayoría de la gente, ¿no? Sí, pero en realidad esto es verdad, ¿no? O Te sea, quieren escuchar. Yo creo no. que el pueblo peruano quiere escuchar. Esto es cierto, ¿no? Y yo pienso que así como usted, Radio Santa Rosa, también hay otros medios que facilitan muchísimo. Yo puedo hablar mucho de Trujillo, ¿no? Trujillo, los medios de comunicación y todo. No solamente a los medios de comunicación, a la población entera. Yo siempre digo que Trujillo tiene una gran capacidad de respuesta. Frente a una convocatoria y una invitación, el pueblo trujillano se levanta. Y de eso hay que estar orgulloso. No quiero decir de otros lugares que no son así. Estoy hablando otro día me dijeron- estoy hablando solo de Trujillo por el momento. Le cuento para el padre Héctor en Arequipa. Me dijeron en Arequipa, este es el Vaticano del Perú, ¿qué te pasa? Sí, también. Así me dijeron, en Arequipa es el Vaticano del También Perú. es verdad, por eso ¿Qué le le digo. pasa acá? Ahora, el asunto es claro, ahora está una visita papal que incluye a todo el Perú, no solamente a Lima, no solamente a Trujillo. Cuando el Papa habla de 8 millones, habla de los 8 millones del norte peruano, Los que es el norteños. cálculo de todo, ¿no? Igual a la Amazonía. Pero yo creo que ¿Verdad? Pero tenemos que seguir haciendo la evangelización, la promoción humana, la cuestión pastoral nunca termina, mientras haya el ser humano. O sea, son posibilidades, ¿no? O sea, y esto más bien hay que agradecer tu programa y Radio Santa Rosa y tantas otras emisoras que son católicas y afines, que ayudan realmente a hacer conocer y a distribuir a todo. dilucidar temas complicados. Temas complicados, sí. Porque Lo la que pasa vida es que nos falta un poco más de espacio también, Sí. así, o sea, sistemáticamente. Exactamente. Nos invitan periódicamente, pero creo que podríamos entablar también algunos espacios sistemáticos sobre temas muy puntuales para ayudar a la gente, ¿no? Creo que Radio Santa Rosa tiene un gran rating. Por supuesto. A esta hora, por lo menos, a sobre esta todo- hora a nivel mundial no se escucha. Y sobre todo, A esta hora, en a esta hora. situaciones tan complicadas En como estas la situaciones de ahora. complicadas Sí. también. Ahora, monseñor, y díganos, de los aspectos logísticos, ¿cómo van? ¿Eso ya va bien? ¿Va No, encaminado? realmente hay pequeños matices que faltan, ¿cómo se llama? Terminar, pero Ya. estamos bien, Está estamos en a el tiempo. La cronograma. información que tengo, la información vista y la información que tengo esta última semana, realmente todo está caminando, ¿no? Ok. O sea, en eso podemos estar tranquilos y sobre todo la grandiosidad es que hay 28 imágenes que llegan al Perú. ¿A alguien le puede sorprender qué tantas imágenes? Yo le dije al Papa, Santo Padre, van a ver, hasta el día que yo conversé con él había 25, ahora hay 3 más. Me dijo que sean 50. ¿De dónde las están trayendo? De todo el norte peruano. Ah, las del norte. Las del norte Las del peruano. norte. Las del norte. Ahora, Ahora, le voy a interesante, contar- mire, mire, perdón le que voy le a contar- corte. sí. Perdón que le corte, es importante, porque la gente podría alguien decir, Monseñor ha invitado. No, yo no he invitado. La primera reacción de la gente y de los obispos ha sido, yo quiero ir con mis imágenes. Muy bien. Y empezó con la Virgen de Piura. Después la Cruz de Motupe. Y después el cautivo de Ayabaca. Y todas las grandes imágenes. La gente quiere venir al encuentro con el Papa con sus imágenes. Y esto es una riqueza, ¿no? Una riqueza en América Latina y una riqueza en el Perú especialmente. Bueno, mire cómo es la gente
de especial con sus advocaciones marianas, de nuevo decirle a nuestros hermanos protestantes que nosotros no adoramos ídolos, que son representaciones, ¿no es cierto? Claro, Siempre a los santos se veneran, ¿no? se A venera. la Virgen se venera. Ya que ha mencionado a la Virgen, yo quiero dar otra primicia, ¿no? Porque estamos llenos de primicias. Bueno, lo que pasa es que hablando, conversando, salen, ¿no? Claro. Siempre había un pedido de coronar, de declarar a la Virgen de la Puerta como Madre de la Misericordia y la Esperanza. Dos temas que son claves en la vida pastoral del Papa. Y el Papa la va a declarar Madre de la Misericordia y Madre de la Esperanza, y la va a coronar. O sea, aunque parezca mentira, son cosas que hay que hacer trámites, pero el Papa me ha confirmado que la va a declarar y la va a coronar a la Virgen de la Puerta. Como hizo Juan Pablo II con la Virgen de Como Chápila. dijo Juan Pablo II con la Virgen. Ahora, yo le cuento, yo estaba en Trujillo hace 2 semanas dando una charla de política, no voy a pensar que una cosa religiosa, muy economía, política, plan para el próximo año, ¿eh? Termina la charla y se me acerca un señor muy amable que me debe estar escuchando y me dijo, mire, yo le quiero pedir un favor. Yo le escucho en las mañanas en Radio Santa Rosa. Yo sé que usted va a ir a Puerto Maldonado y yo quiero que usted lleve esto. Entonces me abrió una cajita y me sacó una medalla de la Virgen de la Puerta. Sí, es una gran devoción. Y me dijo, yo quiero que usted se la cuelgue. Sí. Para que así la Virgen de la Puerta también esté en Puerto Maldonado. Sí, sí. Y me emocionó mucho. Bueno, ya que usted... Y era un empresario, un señor muy serio. Sí, no, la devoción es muy grande. Evidentemente, Increíble. la Virgen es una sola. Obviamente. Muchas advocaciones, y vienen muchas advocaciones grandes. Claro. Viene la Virgen de las Mercedes de Paita, la Dolorosa de Cajamarca, la Asunta de Cutervo, la Asunta de Chachapoyas. Uy, la Asunta de Chachapoyas, la bien Asunta grande, de Chachapoyas. Ese es grande, es grande. Qué También poderosa. la Virgen de Huanchaco. O sea, vienen grandes imágenes de devoción muy grandes, pero yo pienso que esta es una gran noticia para el pueblo trujillano, para todos los devotos, que la Virgen va a ser coronada por el Papa y va a ser declarada también Madre de la Misericordia y la Esperanza. Esta es una primicia también. Con mi medallita allá en Puerto Maldonado, bueno, de la Virgen de la Puerta. La Virgen de la 50. Puerta, claro. Bueno, Monseñor Norberto Strondman está en la línea telefónica. Sí, no se vaya, Monseñor, no se escape. Tengo cosas que hacer también. Ya, bueno, nos tenemos que despedir de Monseñor Cabrejos, que se nos escapa, pero nos ha traído lindas novedades, muy importantes, y nosotros los periodistas los vamos a estar partiendo en 4 para estar en todas partes, ya, pero yo estoy seguro que en Trujillo va a salir todo muy bien el sábado, y si pasa algo nos avisa. Yo quiero solamente decir, bueno, basados en la fe en Dios, en la Virgen, somos peruanos, aquí hemos nacido y debemos defender el Perú. Exactamente. Gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Debo recordar que el mensaje del Papa Francisco ya está en el Twitter de Sodonco. Pueden descargarlo y hagan difusión, por favor. Por favor, a todos nuestros colegas de otros medios, es de ustedes, no es de nosotros, es una broma, es de todos, es para todos. Y sobre todo para que lo difundan en el norte del país, en Trujillo, desde Chimbote nos están escuchando, para que puedan hacer mucha difusión en el norte. Gracias. Y bueno, tenemos a Monseñor Strotman en la línea telefónica. Monseñor. Aló, muy buenos días. Señora. Sí, ¿cómo está usted? Buenos días, Monseñor. Bueno, estamos pues movidos, no tanto como Monseñor Cabrejos en el norte, pero hacemos lo que podemos. Así es. Monseñor, yo lo estaba llamando porque ayer usted me hizo una reflexión que me parece importante compartir con el público. Usted es teólogo, filósofo, ha estudiado muchos años moral y ética, y creo que es una persona perfectamente capacitada para decirnos qué cosa es un incapaz moral, desde el punto de vista de la moral estudiada. Por favor. Mire, permítame referirme al texto original. Se habla de incapacidad física y moral permanente. Esto quiere decir que en primer lugar tenemos una descripción de constatación, porque una incapacidad física no puedo decretar. Incapacidad moral, ¿a qué se refiere? Moral desde la Edad Media se usa como adjetivo siempre para clasificar a la persona que tiene uso de la razón y conciencia y en consecuencia es responsable de sus actos. Exacto. En filosofía clásica se habla, es capaz de un acto humano y no solamente homines, que es algo acostumbrado, algo de cada día. Lo que a mí me parece hay de grave error en el diseño de la fundamentación de la vacancia
es que no se respete. Ellos pueden solamente, los congresistas, constatar vacancia moral. Quiere decir que el presidente actualmente y permanentemente es incapaz del uso de su razón y de usar su conciencia. En este sentido no puede ser responsable de sus actos. ¿Qué han hecho estos señores? Han constatado que hay, yo no lo puedo juzgar, pero ellos lo juzgan así, que el señor presidente ha cometido actos inmorales y por esto lo declaramos incapaz. Cuidado, esto es perversión del texto. Ajá. El sujeto es la incapacidad moral y es constatativo. Rosa María, le pido, usted como jurista, en el Perú vale todavía que nadie puede simplemente juzgar a alguien por sus actos morales si no infringe el derecho civil o el derecho penal. Cuidado. ¿Quiénes son estos señores? Imagínense si aplica la medida que intentan de aplicar mañana a todos los presidentes del mundo. Dentro de un mes habrá pocos presidentes. Ni quiero pensar en el mismo Congreso y dejo al criterio de los congresistas que me digan cada cuántos meses tenemos que votar por nuevo Congreso. No sé si me he explicado en Bastante algo claro para una alumna que quiere aprender moral, sobre todo. Incapacidad moral entonces es la ausencia de razón. El presidente no sería capaz de discernir, según estos congresistas. Sí. Incluso si usted saca la conclusión, quizás le conviene a PPK que lo nombren incapaz moral, porque entonces ya no se le puede hacer ningún juicio. Claro, porque sería casi inimputable, ¿no es cierto? Ya no se puede. Pero para mí la anterior distinción es muy importante, Rosa María. En el Perú distinguimos entre constitución y entre actos que son relevantes para la justicia y lo que no lo son. Así el es. Congreso no es ninguna institución al servicio de la moral. Evidentemente, yo no felicito a una persona que miente. No. Bajo nuestra perspectiva, esto es bastante grave para la credibilidad de la persona. Pero cuidado, otra cosa es que baja la credibilidad de una persona o quitarle legalmente sus funciones, y en este caso máximas para el Estado. No es su función, punto. Así es. Monseñor, aprovechando que estamos con usted y que está encargado de todo el área de comunicaciones de la Avenida del Papa y de muchos asuntos que tienen que tratarse, estamos todos muy preocupados porque los políticos no solamente nos están arruinando la Navidad, sino también la Avenida del Papa. Y queríamos saber qué piensa de esto, porque no sabemos qué presidente va a recibir al Papa, lo cual es protocolarmente un problema complejo. Mire, usted sabe que yo no soy competente para juzgar esto, pero lo que he escuchado por lo menos de padre gente en sus declaraciones públicas, por ejemplo, del señor Nuncio, que está fuera de la visión del Vaticano, que haya cambios en este sentido. Cuidado, la situación actual es tan turbia y confusa que realmente solamente brujos tienen la voz para predecir lo que ocurre. Lo único, María Rosa, quizás coincidimos en esto, en hacer nuevamente una llamada de atención a todos, a gobierno y oposición. En situaciones turbias y confusas no se toman decisiones, a no ser decisiones impostergables. Así es. Toma usted la otra perspectiva, lo que están proyectando, la vacancia que resuelve. Y es por esto que como obispos del Perú decimos, por favor, necesitamos un diálogo, el cese de fuego y un diálogo, pero un diálogo muy sincero. ¿Qué está en la agenda del Perú? La viabilidad de un gobierno con minoría legislativa.
Y ese diálogo debe ser transparente. Los resultados deben ser resultados públicos. No podemos seguir como en los tiempos pasados. Usted recuerda cada semana una nueva noticia sobre posibles libertades, etcétera. No, debe ser de veras. Si necesitan mediadores, sigo con la recomendación que piensen en gente fiable y de bastante confianza, por ejemplo, que trabaja en el Acuerdo Nacional. Ya esto, por el momento, ante la situación, es lo que puedo decir. Como conferencia episcopal, lo que pedimos es de veras que haya diálogo. Y un diálogo no de sordos, sino, como yo le dije, el tema debe ser muy exacto, la viabilidad de un gobierno con minoría legislativa, porque si no lo conversan y tienen resultados palpables, tenemos que cantar. Usted sabe, hace 40 años Julio Iglesias con su canción Al final la vida sigue igual. Así es. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Esperamos que mañana encontremos la paz, que el gobierno desista de este intento, yo creo que absolutamente golpista, de dejar al presidente fuera del poder, y que prime la sensatez y que sean perfectamente conscientes de la barbaridad que están cometiendo. Gracias por estar con nosotros y pronto estaremos, espero. Perfectamente, y ojalá sí, que la Navidad tenga algún impacto, la cercanía, porque para nosotros como cristianos es el dato fundamental de nuestra fe. Dios tiene interés en nosotros, que nosotros tengamos también el uno en el otro y no esta jugada que se observa actualmente, yo te bajo para que tú no me bajes, etcétera. Gracias por la entrevista. Gracias a usted, y unámonos todos entonces mañana en una oración por el bien de nuestro país. Eso es algo que creo que es importante. Digamos, mucha gente que nos escucha, que es católica, y como la señora que llamó ayer de Arequipa me dijo, bueno, es una radio pastoral, también podemos orar. Sí, tiene usted toda la razón. Creo que es nuestro fundamento, ¿no? Creo que tiene usted toda la razón. Tiene Y razón. para aquellos amigos que me escuchan que creen que la oración no sirve para nada, yo les puedo decir de buena fuente, no sea personal, que sirve de bastante. Así que pongan al presidente en sus oraciones porque los va a necesitar, y lo va a necesitar muchísimo mañana. Y pídanle a Dios que influya en la conciencia de personas que no tienen una idea, creo yo, real del daño que le están haciendo al Perú. No es el daño que le están haciendo a Pedro Pablo Kuczynski. Pero Pablo Kuczynski es un hombre mayor, se va a su casa y disfruta de sus nietos. No es el problema. Además, no hay nada que acusarlo, ni siquiera podrían perseguirlo por ningún delito. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ese es el problema. Cosas tan sencillas como la venida del Papa o, no sé, otras complicaciones que podamos tener después. O sea, el señor Galarreta va a ser presidente del Perú. ¿Por qué? ¿No es acaso injusto? Por supuesto que lo es. ¿Ganó las elecciones? No. Pero los vicepresidentes tampoco se pueden quedar, porque si se quedan, convalidan un golpe de Estado. Y si estamos en una situación golpista, a partir de mañana, cuando renuncien los vicepresidentes, pasamos a un momento en que cualquier peruano puede reclamar el derecho de insurgencia y levantarse contra el poder para restituir el orden democrático. Y cuando digo cualquier peruano, ya saben a cuáles peruanos me refiero. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. Están provocando un golpe de Estado, están tocando la puerta de los cuarteles. Y eso está muy mal, y hemos vivido eso, es espantoso. Así que yo espero que todos reflexionen sobre lo que están haciendo, porque es gravísimo. Nos tenemos que despedir por hoy. Mañana rezaremos todo el día. Muy bien. Nos tenemos que... ¿Qué pasó? ¿Nos comimos una pausa? Varias. Ay, mil perdones a nuestros colegas en todo el Perú. Pero Yo están sé. muy bien compensados. Ya. Tienen el mensaje del Papa Francisco que en exclusiva hemos sacado esta mañana aquí Ya. en Espero que nos perdonen, por favor. Tiempo de pedir perdón, por favor, Sí. perdónenos. Pero Hasta mañana mañana. lo vamos a hacer mejor. Les prometo que mañana lo hacemos mejor. Cuídense Hasta mucho. mañana. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta
A Pensar Más con Rosa María Palacios. A todos, bienvenidos, ya estamos en el aire. Hoy es miércoles 20 de diciembre del año 2017. Estamos en vivo en toda la red Sodonco en el Perú, gracias a la familia dominicana. Rosa María Palacios les presenta en estos instantes A Pensar Más. ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos, y tenemos muy buenas noticias. Hoy día vamos a estar con Monseñor Cabrejos aquí en el estudio y también vamos a estar un ratito por teléfono en unos instantes con Monseñor Norberto Strootman. Como ustedes saben, él es teólogo. Ayer recibí una llamada de él muy preocupado porque me dijo una cosa que es cierta. No le han preguntado a un filósofo, a un teólogo, ¿qué cosa es la moral? ¿Y por qué? Claro, tiene toda la razón. ¿Y por qué vacar a un presidente por incapaz moral? ¿No es cierto? ¿Y qué cosa es dentro de la filosofía y de la teología, que él ha estudiado profundamente? ¿No es cierto? ¿Qué cosa es ser un impedido moral? Entonces, dije, Monseñor, espero que usted me pueda dar una buena definición mañana y que esta llegue a los oídos de los señores congresistas de la República. Aun cuando esta definición no sea jurídica, es una definición filosófica. Y creo que va a ser muy útil escucharlo, porque aquí todo el mundo habla de vacancia por incapacidad moral y no hay un contenido para lo que es un incapaz moral, permanente, ¿no es cierto? Sin salvación, sin redención posible, porque es permanente. Eso es lo que dice la Constitución. A mí esa redacción siempre me pareció que era inadecuada. Yo entiendo una incapacidad física permanente, pero una incapacidad moral permanente, presumo que no hay una suspendida, ¿no? O sea, una que va y viene, salvo el pecador arrepentido, ¿no? Lógico que, bueno, no se arrepiente de lo que ha hecho. Tenemos varias noticias importantes antes de empezar nuestra entrevista como señor Cabrejos y hablar de temas más gratos con el arzobispo de Trujillo, como la venida del Papa, que discúlpenme, señores congresistas, nos las están malogrando. Nos están malogrando la Navidad, nos están malogrando la venida del Papa, nos están malogrando unos eventos bien bonitos que teníamos para fin de año, y nos tenemos que dedicar a hablar de cómo quieren dar un golpe de Estado en el Perú. O sea, hasta la conferencia episcopal ha tenido que pronunciarse, ¿no es cierto?, distrayendo su tiempo valioso, y tenemos, señor, acá el comunicado que hemos leído ayer acá, distrayendo un tiempo valiosísimo que tienen que dedicar a otras materias para hablar de las tonterías que hacen en el Congreso de la República. Un montón de congresistas que cuando venga el Papa van a estar ahí paraditos, dándose golpes de pecho, diciendo, sí señor, sí, Santo Padre, le beso las manos, Santo Padre. Sí, claro, ya, muy bien. A ver, noticias importantes el día de ayer. Habló el señor Sepúlveda, que aparentemente no quería hablar. El Comercio y el Mercurio de Chile tuvieron una coordinación. Fernando Vivas estuvo en Santiago y se ha hecho una entrevista grabada, pero también es una entrevista para prensa escrita, así que cualquiera la puede leer, donde Sepúlveda dice, bueno, exactamente lo que dice el presidente: soy 25 años menor que el presidente, no puedo ser pues su amigo personal, no voy los fines de semana a su casa, no soy padrino de mis hijos, él no es padrino de mis hijos. Es una persona que empezó muy joven, tiene 50 y tantos años, de la mano de Kuczynski. Esa es la verdad. No tenía su propia empresa y utilizó la empresa de Kuczynski sin pedirle permiso para hacer lo que quiso. Y cuando Kuczynski se dio cuenta, ya era demasiado tarde. No dice eso él, por cierto, pero aclara perfectamente que jamás le pidió permiso al presidente y que el presidente no estaba ni enterado de sus gestiones, porque en ese medio no se requería un permiso especial. Así de simple, claro, para cada transacción. Y que él sabía, el presidente, que el señor era gestor, pero que no sabía que gestionaba con tal o cual, y que nunca conoció, y que jamás intervino en un negocio particular, porque la intervención del presidente era absolutamente innecesaria. Ha dicho más, que la señora Nancy Lange solamente los apoyó en un momento
para identificar inversionistas institucionales. Es decir, tú haces una lista de todo el mundo y dices, bueno, en este país, ¿quiénes invierten? Las AFPs, ¿cómo se llaman? Tal. En ese otro país, ¿quiénes invierten? Las mutuales, no sé qué, los bancos. Ese era su trabajo, que dejó cuando su hija iba a nacer. Su hija ahora tiene 20 años, o sea, hace más de 20 años que la señora no se dedica a actividad lucrativa. Entonces, de este tipo, ¿cómo pueden perseguirla por esto citándola al Congreso? ¿Saben qué? Qué mal se defiende el presidente, ¿no? De ayer me llamó una persona y me hizo gracia porque me dijo, a ver, Rosa María, explícame esto, muy preocupada. Si un congresista o un funcionario público, cualquiera que esté, tiene su empresa, y su empresa, ya, él se aleja de su empresa, sigue siendo accionista, pues se aleja de su empresa, ¿ya? Pero su empresa le vende algo a alguien y esa a su vez se la vende al Estado. ¿Hay algún delito? No, ninguno. Le dije, te pongo un ejemplo. Drocasa, la empresa del señor Klimper, el señor Klimper era ministro de Estado, yo les aseguro que, por ejemplo, le vendía suero a sus distribuidores, ¿no es cierto? Y resulta que un distribuidor le vendía suero a un hospital del Estado. ¡Ah! Ahí está. No, ¿ahí está qué? O sea, ese es el negocio del distribuidor con el Estado. Pero el negocio entre el distribuidor y Drocasa es un negocio completamente privado. Así lo trató de explicar el presidente, pésimamente mal explicado el domingo. O sea, es un negocio entre privados, nadie le entendía nada, ¿no? Pero esa es la verdad. O sea, imagínate el vaso de leche, claro, típica, ¿no? Imagínense ustedes que el dueño de Gloria decide ser, no sé, ministro, ¿ya? No, eso no va a suceder, pero supongamos, ¿ya? Entonces él tiene sus latas de leche que vende normalmente, y sus distribuidores, no él, no la empresa, sus distribuidores en una provincia, ¿no es cierto?, participan, ganan un concurso y venden leche. Entonces, ahí está la prueba de que el dinero del Estado ha llegado al accionista. Pucha, dando 16 saltos, por supuesto, porque el distribuidor saca su ganancia, de ahí le pagan de ahí es exactamente lo mismo. O sea, este es un concesionario del Estado que contrata a un privado. Es decir, al concesionario del Estado, ¿quién le paga? Le paga el Estado. Discúlpenme, ya los sacamos una vez, ¿no? Los podemos volver a sacar. Cuando Fujimori quiso perpetuarse en el poder, según él, electo en una elección pues correctísima, que fue más espuria que el demonio, y hay otra cosa que no debemos olvidar nunca. Esto es como Star Wars, ¿ya? Que la fuerza te acompañe. El artículo 46 de la Constitución. ¿Tú conoces el artículo 46 de la Constitución? Cuéntame. De ese no les he hablado todavía porque no era pertinente hablarles, pero les voy a hablar, porque si el señor Galarreta no quiere convocar elecciones o quiere ponerse muy mañosón, así con la aplicación del mandato constitucional que le ordena convocar elecciones de inmediato, no dice el pasado tercer día, no, el mismo día, de inmediato. Hay un artículo en la Constitución del Perú también, perdón, que está destinado a que los que se quieren hacer los sapos no se sapeen. Y se llama el artículo 46. Y paso a leérselo, porque este artículo nos involucra a todos los peruanos. Que despacio avanza mi Constitución, estoy pasando acá las páginas, no avanza rápido mi Constitución, que siempre la llevo en la cartera y hoy día no la traje, pero es muy importante que les lea este articulito. ¿Qué dice el artículo 46 de la Constitución, que está en el título del Estado de la Nación? Dice lo siguiente: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Entonces, si el señor no convoca elecciones inmediato, es un gobierno usurpador, porque no está cumpliendo, ¿no es cierto?, las funciones públicas, lo que dice, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Asume, no convoca elecciones, violación de la Constitución, derecho de insurgencia. Y no tenemos ninguna obligación, ¿no es cierto?, siquiera de pagar impuestos, porque se trata de un gobierno usurpador.
y lo gano en el Poder Judicial. Acá dice el artículo 46, son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Por lo tanto, todo el gobierno está usurpando función pública. Sus actos son nulos. Se ha quedado Ismael pensando, ¿ya lo leíste? Lo estoy leyendo. ¿Estás Estoy dando asustado? vueltas al asunto, sí. ¿Estás asustado? A ver, pues, De verdad que sí. nos vamos pues por el artículo 46. Pero no sería muy incendiario en medio de esta Bueno, coyuntura. a mí me tienes que llamar para la guerra, no me llames para la paz. Esa es la meta. Bueno, monseñor Cabrejo, está... Puedo hablar porque yo Ya, los estoy sí. escuchando. Bienvenido. Bienvenido, Bueno, yo monseñor. acabo de llegar de Roma, he estado con el Santo Padre. ¡Qué bueno! Por el asunto de la visita papal y de Lógico. manera especial también por Trujillo, pero evidentemente allá llegaban las noticias estas y que realmente son desde el punto de vista así civil y también religioso son alarmantes, ¿no? Yo no sé, tú me dices que ayer han leído el documento, yo El no sé si comunicado. lo han comentado el comunicado, ¿no? Acá sí, pues padre, pero usted Bueno, sabe que en bueno, el resto de los sí. medios... Pero a mí sí me gustaría enfatizar algunas cosas, ¿no? Escuchándote, ¿no? Primero, yo creo que hay que hacer un llamado de manera especial, bueno, a toda la sociedad, pero de manera especial a los políticos, a los congresistas y a todos los medios de comunicación, porque lo que está sucediendo y lo que puede suceder el día de mañana es extremadamente grave. Y peligrosísimo. La gente no entiende O sea, lo que está metiendo. se va a ir contra lo que todo el mundo defiende, se va contra la institucionalidad de las grandes, valga la redundancia, de las grandes instituciones del país. ¿Así es? ¿No? Estamos Entonces, de acuerdo. eso está clarísimo. Se han ido contra la Fiscalía, se han ido contra el Tribunal Constitucional, se han ido contra la Presidencia de la República. ¿Qué pasa si mañana la población se va contra el Congreso? Claro, bueno, Así no, es. no, monseñor, O sea, no es mañana, es hoy día. Bueno, pero todo el por mundo decir, pide que como- se vaya. Por eso, como reflexión, ¿qué pasa si mañana se pide que se va contra el Congreso? Entonces, aquí hay un debilitamiento de la institucionalidad de todos los poderes y esto es extremadamente grave. Ahora, evidentemente, también es verdad que ustedes acaban de hablar con otros términos. En la iglesia se conoce lo que ustedes acaban de decir de no obedecer, en la iglesia se conoce como objeción de conciencia, Exactamente. ¿no? Y Exactamente. objeción de conciencia en la cual nadie está obligado a seguir, a obedecer por respeto profundo a la conciencia, ¿no? Evidentemente ahí entran asuntos éticos, morales, ustedes lo enfocan desde el punto de vista político, pero al final es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es un punto. Por otro lado, yo te escuché hablar de esta incapacidad moral permanente. Es un término muy, por decir, complicado para explicarlo así de una forma sencilla, pero también se puede decir que no hay, el único ser que puede determinar incapacidad moral permanente frente a un ser humano es Dios. Así es. Un ser capaz de redención, un ser capaz de salvación, un ser capaz de arrepentimiento. O sea que ese término está pésimamente utilizado, Sí, está lo sé. fuera de contexto. Y yo creo que hay que realmente No, pensar y repensar. Desde el punto de vista y- filosófico es un desastre. no Pero solamente desde bueno. el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ético, moral, Claro, desde el moral. punto de vista bíblico. Claro. El único ser que puede decir aquí no hay forma de salvación es Dios, y eso es en una opción fundamental frente a Dios. ¿Me salvo o no me salvo? ¿Escojo a Dios o me voy contra Dios? Monseñor, que tire la primera piedra y que esté libre de pecado. Claro, o sea, nadie está, el ser humano no está libre no está libre de culpa, ¿no? Es el famoso ejemplo de Cristo, ¿no? Así El que es. esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Así es, No todo. quedó nadie, o sea, No queda nadie. no, y es como decir que no hay más fe en la posibilidad de un Dios salvador, redentor, o de la capacidad de un ser humano de reaccionar y de salvarse, ¿no? O sea, Correcto. eso es. Por otro lado, tú has mencionado otro elemento que tiene que ver con esa objeción de conciencia, ¿no? Yo haría una invocación mañana, aunque no es mi campo específico, yo no tengo formación política, no es que uno intervenga, pero también somos ciudadanos, ¿no? supuesto. Evidentemente, y la iglesia siempre No, ha señor, intervenido. No hay nada más político que un obispo. Bueno, en el sentido político. de la gran política, Exactamente, no de no la la política politiquería. partidaria No, o no. politiquería, No. porque todos somos al final, el ser humano es un ser político. Porque el ser político es el ser gregario y discernir entre el bien común. Así es, Eso es. así es, ¿no? Entonces yo haría una llamada de atención a esto, y quizá es bastante... Y de ahí nomás estamos
con la Así venida del Papa es. encima. Así es. Aparte de esto, que el objetivo de toda visita papal, como también la preparación del Adviento es prepararnos para que el Señor llegue a nuestro corazón. Creo que el ser humano permanentemente siempre debe prepararse para recibir al Señor. La opción de Dios jamás está cerrada para nadie, ¿no? En este contexto, tú has enmarcado bien esta cuaresma, por decir así, con la visita del Papa. El mensaje, el lema del Papa es que la Conferencia Episcopal Peruana escogió es unidos por la esperanza. Nosotros, el ser humano necesita no solamente tener esperanza, el ser humano necesita albergar, cuidar, calentar, por decir así, esa esperanza. Esperanza en sus propios deseos, anhelos, esperanza en su propia familia, como peruanos, esperanza en el Perú. O sea, yo pienso que el Papa sí va a tener, conoce la realidad misma, conoce bien todos los acontecimientos, conoce todo lo que está pasando en el Perú expresamente ahora con esta próxima visita papal. Yo creo que sí va a tener no solamente palabras, sino va a tener gestos, hechos que nos van a hacer pensar, nos van a hacer reflexionar para caminar juntos. Esto también es el Adviento, un caminar juntos por el bien común, por el bien de la sociedad. El lunes usted no estaba acá, pero un pueblo bien desasosegado el nuestro, no sabe el desasosiego. Porque, aunque parezca mentira, la gente escuchó al presidente el domingo en la noche y la sensación fue, no ha explicado nada. Pero aunque parezca mentira, y viendo una encuesta privada que se hizo antes y después, ¿no es cierto? Fíjese usted cómo es la gente generosa, me sorprendió. Porque la mayoría vio a un hombre mayor al cual se le estaba, que muy valientemente se sentó con quien le pusieron por delante y lo vapulearon como pudieron. Y que no se supo explicar porque se demora en contestar, porque habla despacio. Porque si le haces 3 preguntas seguidas no te contesta ni la mitad de la primera. Así es. Que dijo 3 cosas. Les pido perdón, yo soy inocente y el fujimorismo tiene la culpa. Una y otra vez, que son 3 cosas que no ha dicho en todo su mandato, ¿ok? Nunca ha dicho el fujimorismo tiene la culpa, siempre ha tratado de ser cristianamente, siempre ha tratado de poner la otra mejilla. Y eso es lo que quería preguntarle. Sí. ¿Tenemos que ser así los vivazos o tenemos que ser así de pavos como el presidente de la República que dice, no, todo el fujimorismo se le viene encima y dicen, bueno, no, yo creo que no son malas personas, son personas confundidas? Creo que todavía cree que son personas confundidas, ¿eh? Ahora no, creo que ahora ya entendió que vienen por él, pero a los católicos nos dice, oiga, eso de poner la otra mejilla, ¿no? Que te chanquen todos encima, que te pasen por encima. Mira, el ser humano es muy complejo desde sus orígenes, y esa es la consecuencia del pecado original, es el desorden, ¿no? Pero también una palabra que quizá, esta es una radio pastoral como tú dices, también hay que tener presente que el espíritu del mal actúa en el ser humano. Claro. No vamos a echarle la culpa ahorita a todo el espíritu del mal, es verdad, pero es una realidad presente en el ser humano. Yo creo, mira, yo no he escuchado, porque yo acabo de venir de Roma, si el presidente ha pedido perdón, que es valiente, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando el Papa Juan Pablo II, por asuntos de la historia de la Iglesia, pidió perdón y la gente aceptó. El Papa ha pedido perdón. Un presidente que pida perdón es valiente. Yo creo que también siempre hay que darle oportunidad al ser humano. Pero cuando hablas tú de bancadas, de situaciones, de esto, él ha dicho, soy inocente, muy bien. También hay que darle la oportunidad de que él pueda probar su inocencia. Y esto es un debido proceso. Lo cual se llama, aunque usted no lo crea en derecho, eso se llama la prueba del diablo. Bueno, porque probar tu inocencia es imposible. Tienen que probarte que tú eres culpable. Es al revés. Así es, ¿no es al revés, probar que es culpable. Porque, a ver, pruébeme usted que es inocente, pero ¿cómo le pruebo que es inocente? Yo no he hecho nada malo, eso es lo que usted dice, pero es al revés. Claro, pero por eso digo, ¿no? Yo pienso que la palabra clave acá en el aspecto jurídico es el debido proceso. Según el tercer punto que yo quiero remarcar es que, miren, pensemos en el Perú, no pensemos en bienes particulares, en bienes grupales, en intereses grupales particulares. El Perú está en juego
no solamente la institucionalidad del país, sino el prestigio del país. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado a, verdaderamente, como dicen, un llamado a la conciencia personal, no grupal, de los 130 congresistas. De los 130 congresistas o el número que sea, porque mañana, Dios no quiera, van por ellos. Mañana van por ellos y va el pueblo peruano. Y esto yo creo, esto es muy grave, esto es muy delicado y abre un espacio al derecho de insurgencia, pues, o sea, es claro, y ese es el desorden absoluto. Sí, hay una frase latina, ya que tú acabas de mencionar desorden, hay una frase latina que dice, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Clásica. Se implanta el desorden y el caos va a reinar en el Perú. Y esto yo creo que no tenemos, o sea, tenemos el derecho de defender esta democracia, de defender el Estado de Derecho, tenemos que tener el deber de respetar el debido proceso, aunque esta palabra sale sistemáticamente, no pero es así. Y en esto no es cuestión de que sea uno religioso o sacerdote o cura, como dicen, no, somos ciudadanos, somos peruanos. El Perú es nuestro. El Perú depende de nosotros, de los peruanos. Claro, de nadie más. Vamos a escuchar al Papa, ahora sí. Qué bueno. Y tenemos audio y video para los que nos siguen en Facebook Live, los pueden ver al Papa que habla directamente con el teléfono celular de Monseñor Cabrejo, o sea, de frente. De frente, Qué moderno, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar. No, pero aparte moderno, qué bueno, qué generoso es, ¿no? Qué generoso, a ver. A mis queridos hermanos del norte peruano, a quien voy a encontrar en Trujillo, que vendrán con sus imágenes, con sus patronos, con la Virgen. Un saludo grande. Tengo muchas ganas de encontrarme con ustedes para alabar a Dios, para darle gracias a Dios por la historia de santidad del pueblo de ustedes. Perú tiene tantos santos. Sé que ustedes son más de 8 millones. Los saludo con todo mi corazón. Les doy mi... El concesionario, ¿a quién le paga? A privados, a muchos privados. Uno de esos privados es un banco de inversión. Otro de esos privados es el arquitecto que le diseña no sé qué. Otro de esos privados es el ingeniero que le hace el estudio de suelos. Otro de esos privados. Entonces resulta, no podrías contratar por vía indirecta absolutamente nada. Y créanme, si ese va a ser el plan, yo creo que al señor Vizcarra no le van a permitir juramentar, porque el señor Vizcarra tiene empresa constructora. Entonces, si su empresa fue subcontratada por una contratista que a su vez contrataba con una empresa brasilera, díganme ustedes cómo va a poder ser presidente. En ese esquema mental enloquecido que tienen en el Perú, nadie puede hacer nada. Entonces, no tuerzan la ley. ¿Saben qué? Yo voy a hacer una comparación ahora. Estamos en una radio pastoral, la puedo hacer. Y no es una blasfemia, quiero que me entiendan bien, ¿no? En la historia de la humanidad han habido personas a las cuales les han hecho juicios, sí. Las han llevado ante autoridades, sí. Les han dicho que se confiesen culpables. Y han dicho, sí, lo que usted dice es verdad. Yo soy el rey de los judíos, si usted lo dice. Y con excusa los crucifican. Nunca se ha necesitado mucho para que una turba grite Barrabás, Barrabás. ¿O no? Porque yo siempre digo, por mayoría crucificaron a Cristo. ¿Eh? Y que una mayoría en el Parlamento grite, liberen a Barrabás, o sea, a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Y crucifiquen al otro, que parece más ladrón. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que no estén crucificando al equivocado. Y no es que este hombre no sea un hombre y no tenga defectos, por supuesto que los tiene, es un ser humano. Pero le están buscando 4 pies al gato, y hay que decirlo. En Río Revuelto, ganancia pescadores. A mí no se me sorprende que el fujimorismo quiera hacer esto. Mejor dicho, que Keiko Fujimori quiera hacer esto. Ella. Porque ella da la orden y el resto obedece. No me sorprende. Lo que me sorprende es Marco Arana. ¡Qué vergüenza, por el amor de Dios! Un hombre de izquierda
que ha sido sacerdote, que se supone que quiere el bien común para el país, aprovechándose esta coyuntura para ver cómo se coloca, ¿no? Y no es el único, pero sí el que más me sorprende, de verdad. O sea, una persona de izquierda, de furgón de cola de los fujimoristas, que le han dicho rojete, terruco, que han perseguido a su gente siempre y durante todo este congreso. A 2 de sus congresistas los llevaron a la Comisión de Ética por terrucos, por dar una opinión. Pro terruco, rojete. O sea, ¿qué cosa? A esa gente le va a dar el voto el señor Marco Arana. No, eso me parece increíble. Sé que tienen divisiones, ver para creer, ¿no es cierto? De los apristas tampoco me sorprende nada, como les he dicho, ellos van a votar cuando estén seguros que hay los 87 votos. Si no, ni hablar, pues, porque ahí sí, si pierden, pasan a la historia como la bancada golpista. Como la fujimorista, que pasará como la bancada golpista, porque quítense la venda de los ojos. Esto es un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado, no es otra cosa. Cuando no hay ningún motivo para aplicar una disposición constitucional que no le aplica a Pedro Pablo Kuczynski, no hay nada que discutir. La otra buena noticia, dentro de las tristezas de este fin de año, es que la señora Mercedes Arauz parece que nos escuchó ayer, este programita que es modesto, o el de la República, no sé, y ya va a presentar su carta de renuncia. Es más, me dicen que ya la firmó. O sea que la tiene lista. Si vacan al presidente de la República, ella va a estar mañana con él en el Congreso, ella inmediatamente renuncia. Falta, como dicen, que Vizcarra converse con el presidente, cosa que va a suceder durante la emisión de este programa, porque se van a reunir a las 8:30 de la mañana, me parece, o 9 de la mañana acá en Palacio de Gobierno. ¿Ya? Y que le expliquen bien que los congresistas no quieren nuevas elecciones. Y si los 2 vicepresidentes presentan su renuncia, tienen que ir a nuevas elecciones. Entonces ahí se les acaba la payasada, pues, ¿no? Es bien fácil, ¿no? A ver, papito, ¿tú quieres nuevas elecciones? No, yo quiero durar hasta el 2021, me he comprado mi casita, la estoy pagando a plazos, ¿no? Con lo que me entra todos los meses, se acabó tu casita, cholo. Te votan el 28 de julio, porque a estos no los reelige nadie. Miren, la tasa de reelección es de menos del 15%. Y ustedes miran, no, que con Fujimori va a sacar 100 congresistas. Sí, 100 sacará, pero serán otros 100, no estos 100. ¿Ok? Entonces, ni 50 ni 20 creo que saque. De verdad, esto es una vergüenza. Les han dado un poder inmenso y lo único que han hecho es destruir al país sistemáticamente con ese poder, sin parar, mes a mes. Todos los meses tenemos un problema. Todos los meses tenemos, y ahora el problema número 1 de Keiko Fujimori es sacar al presidente. ¿Para qué? Para que no la metan presa a ella. Hoy día tenía su tercera citación con Fiscalía, tampoco va a ir, postergada, porque la reina puede postergar 25 veces las citaciones a Fiscalía y no le dicen que es obstrucción de la justicia. En cambio, Humala, que es un pavazo, también llega 15 minutos tarde, obstrucción, peligro de fuga, ¿no? Y va a ser 6 meses que está dentro. En Canadá, como dicen, pero en Canadá no el de donde estaba Vizcarra, sino el verdadero. Y la Corte Suprema no quiere dar su casación. No, señor, no traiga acá sus cosas, ¿ah? Como dicen, hoy no, joven, ya, igualito. Hoy no. La Corte Suprema le ha hecho los humanos que no va a haber, no es que va a pensarlo y sí, efectivamente, hasta con improcedente, y no te voy a ver, ¿ya? Chao, fuchi, larguito. Entonces, no tienen a dónde apelar. No tienen a dónde apelar. Se les acabó las apelaciones. Y se tienen que quedar 18 meses en cana hasta hoy sin acusación fiscal, sin juicio. Evidentemente, como miles de presos en el Perú, ¿ah? Pero bueno, este no es cualquier preso, fue el presidente del Perú. Entonces, acúsalo de algo. Cuando todos estos comiencen a acusar de cualquier cosa a todo el mundo, lo que no saben es que terminas tú también siendo acusado. Así que no te quejes. Pero bueno. Sea como fuere la situación, permíteme, Rosa María, de, por ejemplo, presentar ambos vicepresidentes su renuncia y esto provocar que el Congreso no vote a favor de la vacancia, igual los pone en evidencia, ¿no? Bueno, igual los pone en evidencia. Hay algunas personas que creen de buena fe, seguramente ellos también, que no podemos entregarle a Galarreta la presidencia del Perú. Porque esto va a ser terrible, porque no se van a querer ir.
Bueno. De fuerte. Cuando se vota por consigna, se despersonaliza. Y esto es grave, ¿no? O sea, asuntos de conciencia. Por eso, cuando se vota por consigna, o sea, si hay una consigna realmente porque está premeditado, que es un bien común, es un bien mayor, es el bien de la sociedad, cambia. Pero cuando es simplemente votar por votar, es una despersonalización. Yo sí creo que el día de mañana, si los señores congresistas votan, tendrían que votar en estricta conciencia frente a su propio ser interior y frente a la responsabilidad del país. Es muy grave, van a desestabilizar el país y van a desestabilizar también, y esto desde el punto de vista como iglesia, la visita del Papa. Yo creo que la visita del Papa va a quedar en un segundo lugar. Yo creo que no es justo, no es tampoco prudente en estas circunstancias hacerlo. Hay una palabra que creo que tú has empleado y creo que los diarios también emplean, es el debido proceso. Claro. El debido proceso es clave en este momento. Las grandes causas, así sean verdaderas, pueden fallar si no ha habido el debido proceso. Y en esto yo pienso que hay que exigir y recurrir a un debido proceso, y solamente después de un debido proceso largo es que se podría optar, y no al apresuramiento como está sucediendo en este momento. Me dicen, usted está en Radio Santa Rosa, te queremos escuchar a ti, no a un cura. Miren, señores, les voy a explicar. Esta radio es de propiedad, ¿ya?, de los curas, ¿ya?, para que tengan bien, que es una radio pastoral a la cual yo soy invitada porque soy católica y estoy muy orgullosa de ser católica. Obviamente no soy una buena católica, soy bastante malita, hago mis esfuerzos y acá los padres a veces me dan una manito para ser una persona mejor. Pero, acá esto es una radio pastoral y obviamente Monseñor Cabrejos, Monseñor Roberto Strongman, que son los encargados de la visita en Trujillo, del área de comunicaciones también, nuestro Monseñor David García, nos están ayudando mucho y nosotros los hemos anunciado que con todo cariño estaremos en Puerto Maldonado. Esa es nuestra tarea. Así nos toca, desde el miércoles anterior hasta el sábado vamos a estar en Puerto Maldonado. Pero vamos a hacer ahora una pausa, vamos a regresar, porque lo queremos que también Monseñor Cabrejos nos cuente una cosa que a mí me parece muy bonita. En la primera iglesia, al principio de los tiempos, dicen los Hechos de los Apóstoles, que la iglesia rezaba unida. Cuando Pedro estaba preso, mientras tanto la iglesia rezaba unida, ¿no es cierto? Sí. Porque habían metido preso a Pedro, sí, ¿no es cierto? Y Dios hizo un milagro, salvó a Pedro de la cárcel. Sí. No lo salvó de la cruz, ciertamente, pero lo salvó de la cárcel porque tenía que salir de la cárcel para organizar la iglesia. Sí. Así que una señora nos llamó ayer al final del programa y dijo, oigan, ustedes son una radio pastoral, ¿no pueden pedir que recen por el presidente? Así es. Y sí, nosotros dijimos, sí, qué buena idea, no se me había ocurrido. Vamos a rezar entonces por el presidente. Hay que rezar por el presidente, hay que rezar por el Perú. Claro. Hay que rezar por todos los peruanos, porque lo de la decisión de mañana involucra a todos los peruanos, a todo el Perú y al futuro del país. Así es. Nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Quédense con nosotros, ya volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De medios de comunicación integrada en Lima por Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, RCD, en Arequipa, Radio San Martín, en Cusco, Radio Veritas, RTV, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote también transmite en vivo en AM, FM y estamos en línea también, Rosa María. Así es. Y mientras paramos un ratito a hablar de cosas desagradables, Monseñor Cabrejos viene de Roma, se acaba de bajar del avión esta madrugada. Ha estado, ya sé que estás, no te pongas nervioso, mi productor está nervioso. Estamos tratando de bajar en audio y en video un mensaje que el Papa ha grabado con él, con su propio teléfono, para todos los peruanos y sobre todo para la comunidad de Trujillo, ¿no? Que evidentemente... Todo el norte peruano. De todo el norte peruano, por supuesto, que van a estar con el Papa. Monseñor Cipriani también fue a Roma
Sí. Usted sí, también. Sí. Pero nuestro pobre Monseñor García no va, ¿no? Porque creo que muy pobre es nuestro Monseñor, No, de lo más pobre de todos. las visitas tienen relación con la visita papal. No, yo sé, Sí, pero el de claro. Puerto Sí. Maldonado, pero mi pobre Monseñor es el más pobre, no llega, creo que no. Puerto Maldonado está muy lejos. Bueno, ¿y cómo lo encontró el Papa? Cuéntenos un poco. Mire, en realidad el encuentro lo hemos tenido el día sábado Ya. al mediodía, 11 de la mañana, la víspera del cumpleaños del Papa. El Papa Ya. estaba se le veía muy contento, feliz, ¿no? O sea, yo pienso, el trabajo que hace es un trabajo maravilloso a nivel del Servicio Universal de la Iglesia, pero también como lo he expresado y está en el video, él tiene muchas ganas, muchas ansias de venir aquí al Perú. No, vas a hablar en castellano, le debe No, gustar, ¿no? bueno, él habla un castellano, es normal, es argentino, todo el acento argentino, ¿no? Claro. Y lo van a poder ver, notar No, en el video. obviamente, Pero obviamente. ciertamente que él ansía venir al Perú. Creo que nosotros los peruanos debemos recibirlo con gozo, con alegría, debemos de seguir preparándonos mucho, con mucho entusiasmo para recibir esta gran visita de un pastor universal que es también al mismo tiempo un gran líder en el mundo. Ahora, Espiritual. hay dos cosas que se han montado un poco, ¿no? La preparación del Adviento y la preparación de la venida del Papa. Sí, bueno. En sus aspectos espirituales me refiero, Sí, ¿no? Entonces, sí. muchas de las cosas que se dicen en las semanas de Adviento Sí. parecen ser, ¿no es Sí. cierto?, hechas como para la venida del Papa, ¿no? Sí. Allá en el camino, hay cosas que son muy... Sí, son cuestiones litúrgicas que la Iglesia siempre tiene, No, yo también sé. teológicas, bíblicas desde el punto de vista del Adviento, pero ciertamente que es válido para la preparación para la visita papal, ¿no? O sea, esto ciertamente que es así, ¿no? Monseñor, por favor, Monseñor David Martínez, me estoy confundiendo con Monseñor Como García, que es de Cañete. así es. David Martínez es el de Lo que pasa es que Puerto yo Maldonado. Lo que pasa es que yo tengo mi obispo de Cañete también, porque soy vecina de Cañete, que es García, entonces siempre me equivoco. Ricardo García. Ricardo García, Así es, claro, que así es. mi Monseñor de Cañete Sí, lo así confundo es. con mi Monseñor de Puerto Maldonado. Bueno, muy bien. muy bien. David Martínez. Claro, entonces, ha sido una coincidencia feliz y que puede ayudar a los que seguimos la liturgia del Adviento. Sí, ¿no? Qué curioso, justo están hablando de esto y de lo otro, de allanar el camino, de prepararse, de que viene uno más grande, de que es importante, ¿no? Termina el Adviento, viene Sagrada Familia